Indiquen los pacientes. Diapositiva, por favor. Ya. Las escalas de Fodorov provienen del menos el 19 más 1675 entre las potencias cilíndricas que viene de 0 en 6 pasos de 0,25 Rg de cilíndrico. Igualito que la caja de lentes, Rufino, de 0.0525 hasta el 0. 0,36. 360 grados. Más o menos de 0,25 entre prima que proviene de 0 a 20 prima en paso de prima para ver la distancia vértice de lectura de 13,75 milímetros de distancia de lectura 12,5 a 17 centímetros. 71. 71 centímetros. Muy bien, sigue. Estás muy bien. Ya. Vamos a comprar un producto. Ya me convences. A ver, sigue. Ya. Centímetro es. Ya. Ya. Parte del forótero. Existe la distancia existe de la distancia distinto y modelo del forótero cuando consiste casi de todo encuentro del mismo controles. Control de lente esférica, lente negativa y cilíndrica. El mando del lente auxiliares y control de apertura del alférez que ofrece varian opciones como el apertura de visión, contiene el cursor entre mando de también contiene en un lente retinoscopía el agujero estenopeico ritmo de rojo o verde, vainilla de manda, cilindro, cruzado o jaquezo. De Jackson. Tiene igualito que la caja de lentes cilindro cruzado de Jackson, el rojo, verde, la varilla de más sirve para lo mismo. De ajuste para adaptar al forótero del paciente del mando para control de la distancia interpupilar, el mando del control de nivel, control de la distancia vértice, control de la inclinación del pandoscópica. La distancia, mira, aquí, interpupilar y la pandoscópica, o sea, porque no están caídos, no están separados, tienes que estar más juntos. Eso también te hace el control. Muy bien. Eso, ahí indícame, Rufino, a ver, vamos. Ya. La parte primero es mando de nivel. No estamos apurados, despacito leer, despacito. Mando de nivel es el primer punto, la primera piecita que tiene forótero. Ya, el mando de nivel, el segundo es nivel. La segunda piecita del forótero. ¿Dónde está la segunda piecita? A ver, para enseñarla. ¿Dónde está la segunda? Una piecita está en el número 2. Eso, muy bien. ¿Esa piecita de qué es? ¿Para qué sirve esa piecita? El nivel que va, ¿cómo se llama? Grabando el forótero. Ya, ¿qué más? A ver, otro. Ya. Escala de distancia interpupilar. Ya, esa, ¿no es cierto? Ahí le ponemos para saber. Esto es la escala que va el forótero. Ya, entonces si yo tengo una distancia interpupilar de 54, vos le pones ahí 54, ¿no es cierto? 54, así es. Ya, 60, la distancia que tenga le vamos a graduar de eso para que el paciente justo mando de ajuste de distancia interpupilar. Eso, muy bien.
La De 4. las perillitas de eso. Ya. La 5 es palanca de convergencia. Ya. La, la, la 6 es dispositivo para colocar la escala en BP. Un BP. BP es la 6. ¿Dónde? Escala. A distancia para calcular la escala del BP, ya. Sí, sí. Sí. Ya. El cilindro de cruzado. Así como Como mi compañero cilindro, habla como de distancia. Eso, cilindro cruzado. ese cilindro cruzado. Ya, cruzado de chasis, ya. Sí. 8. Prima de rotatorio. 9. Mando del control del eje cilíndrico. 10 es mando del control de potencia del cilindro. 11. Rueda de selección de rápida potencia esférica. Eso, sí. Mando de control de potencia auxiliares. Entonces, Aquí las mando de control de potencia esférica. Ventana de lectura de potencia de la lente esférica. Ventana de lectura potencia cilíndrica. Alojamiento de lentes auxiliares. Mando Eso. de eje de apoyo del frontal. De ajuste de apoyo frontal. Ese, eso, ya. Ya. ¿Qué va a hacer? La otra diapositiva. No, La otra pues, diapositiva. Esa no. Ya. eso, muy bien, Rufino, muy bien. Muchas gracias. Ya. ¿Quién sigue? Nuestro grupo, licenciada. A ver, vamos. ¿Cómo está? Sí. Ah, sí, tenía que tomar. Ya, ya, ya. Venga para ver. A ver, alisten hasta eso. Alisten, ya vengo.
Licenciada, ya podemos empezar. Ahora empieza a mí, empieza. Te escucho. Bien, nuestro grupo está conformado por Cristian López, Carla Pazmiño y quien les habla, Kelly Morocho. Nosotros vamos a hablar sobre el queratómetro. El queratómetro, oftalmómetro, también conocido así, es un instrumento de diagnóstico utilizado para medir los eventuales errores de refracción del ojo mediante la medición de la curvatura de la superficie externa de la córnea. Bien, también hablaremos un poco sobre lo que es la queratometría. La queratometría es una prueba oftalmológica que se realiza en la córnea para determinar sus parámetros y características específicas con el fin de conocer su curvatura. La irregularidad que en mayor o menor medida pueden presentarse sobre la curvatura de la córnea dan información sobre posibles problemas de visión que pudiese presentar un paciente. De esta manera, estos datos junto con otras medidas nos ayudará para poder identificar una ametropía o anomalía de refracción ocular. Entre las ametropías más comunes podemos mencionar la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Pero en este caso, la irregularidad corneal suele ir relacionada con lo que el paciente presenta astigmatismo. Ninguno se considera como una enfermedad del globo ocular si se trata de un problema de salud del paciente. Se afronta bajo un sentido de un error refractivo del ojo al momento de enfocar la visión sobre un objeto. ¿Para qué sirve la queratometría? Este nos ayudará, como ya decía, a poder identificar las ametropías y anomalías de refracción ocular. Los estudios de la conformación de la córnea se lleva adelante mediante un aparato denominado queratómetro y forma parte del instrumento de uso frecuente en toda clínica oftalmológica. Aunque actualmente estos cálculos se obtienen al realizar una topografía. Posee una estructura cónica y emite un haz de luz hacia el ojo del paciente, lo cual se refleja sobre un espejo convexo especial que traducirá una reflexión de datos técnicos para así determinar los radios de la córnea. De esta manera se obtienen datos sobre la capacidad de la córnea en la refracción de imagen, lo cual se define como una potencia refractiva de la córnea, cuya expresión viene dada en milímetros para el radio de curvatura y en dioptrías para la potencia óptica. El cálculo correspondiente se realiza mediante una comparativa de los resultados como el índice queratométrico estandarizado. También cómo se debe realizar, un pequeño resumen sobre cómo se debe realizar la queratometría. Para realizar una queratometría, el paciente debe sentarse y colocar la cabeza sobre el soporte del queratómetro, posicionando su ojo en la mirilla del aparato. La luz reflejada proporcionará las medidas exactas de su córnea, su curvatura e irregularidades, y facilitará todos los parámetros necesarios para la emisión de un diagnóstico adecuado según el tipo de ametropía presente. Esta prueba no supone ningún dolor para el paciente. Los datos recabados para este análisis son esenciales en la valoración exacta de las diferentes funciones entre las potencias máximas y mínimas presentes. Ella será útil para la adaptación de lentes correspondientes y el cálculo de lentes intraoculares en cirugía de cataratas y para la recomendación de la cirugía refractiva de láser. A continuación, mis compañeros le hablarán sobre los dos tipos de queratómetros más conocidos. Bueno, el queratómetro de Helmholtz. El queratómetro, o también llamado oftalmómetro, es un instrumento optométrico que sirve para medir la curvatura de los 3 a 4 milímetros centrales de la superficie exterior de la córnea. El queratómetro fue inventado por el fisiólogo o físico alemán Hermann von Helmholtz en 1880 y básicamente consiste en un rayo de luz que se proyecta en la córnea, donde se refleja en el espejo que forma su cara convexa, dando una imagen determinada de cada uno de los meridianos principales de la córnea y cuya diferencia constituye el astigmatismo corneal del ojo. Este dispone de un sistema de miras iluminadas, un telescopio que amplifica la imagen reflejada y un sistema de doble prisma que permite duplicar y mover las imágenes reflejadas en la córnea. Se hace la medida simultánea del radio de curvatura en ambos meridianos. El procedimiento del queratómetro de Helmholtz es que el paciente debe sentarse lo más cómoda posible y apoyar frente y mentón en el lugar adecuado, en la mentonera, de forma que la cabeza no oscile durante la medida. Durante la práctica, el paciente debe mirar hacia adentro del instrumento con el ojo a evaluar.
El optometrista debe ajustar el ocular del instrumento a su visión y luego colocar el instrumento a la altura de la pupila y frente al ojo a medir y acercarse lo más posible al instrumento al ojo. Luego, mirando por el ocular, va separando el instrumento hasta que aparecen las miras. Cuando el instrumento está bien enfocado por el sistema de prisma, siempre se verán 3 miras. Partes del queratómetro. Como pueden ver, el primer punto de ahí es el ocular. El segundo es la escala de grado de los meridianos. El tercero es la escala de radios y potencias horizontales. El cuarto es el elevador de la mentonera. El quinto es el ajuste de la altura del instrumento. El 6, el bloqueador. El 7, el enfoque. El 8, el apoyabarbilla. Y el 9, el oclusor. A continuación, mi compañero. Queratómetro de Jabal o Schiott. El queratómetro de Jabal se basa en el principio del mismo, por su autor, Jabal Schiott, que trabaja con una imagen fija, un tamaño doble y un tamaño de objeto ajustable, tener la curvatura de la superficie corneal. Este también es un instrumento de 2 posiciones y utiliza 2 objetos autoiluminados. Uno de los objetos es un cuadrado rojo y el otro es un diseño verde en una forma de escalera. Estos objetos están diseñados para mantenerse en la pista circunferencial, de modo que se mantenga una distancia fija de los 2 ojos, que el instrumento se mantenga enfocado en obtener resultados precisos. Este instrumento, como muchos dispositivos de enfoque automático, funcionan según el principio del nombre, ¿verdad? Scheiner. En esto, los rayos de luz reflejados entrantes que se observan a través de móviles, telescopio que amplifica la imagen reflejada. Se hace la medida de un meridiano principal y después del otro. ¿Cómo se debe hacer la queratometría? Al igual que el otro queratómetro, el paciente debe sentarse lo más cómodo posible y apoyar su frente y mentón en un lugar adecuado, que le llamamos la mentonera, de forma que la cabeza no oscile, no cambie durante la medida, debe estar fija. Durante la práctica el paciente debe mirar hacia adentro, ¿verdad?, del instrumento con el ojo a evaluar, el ojo que se va a evaluar. El optometrista debe ajustar el ocular del instrumento a su visión y luego colocar el instrumento, a la altura de la pupila y frente al ojo a medir y acercar lo más posible el instrumento al ojo. Luego, mirando por el ocular, va separando el instrumento hasta que aparecen los reflejos en las miras. Enfocamos el instrumento hasta ver ya las mismas miras ya nítidas totalmente. Partes del queratómetro. Bien, en las partes del queratómetro tenemos las miras del queratómetro, las cuales estuvimos hablando, que son las escalas del queratómetro de Jabal. Como segundo punto, la escala de medida de los meridianos corneales, de segundo grado, el 2B, el radio y la potencia. Tenemos el punto de fijación, tenemos el ocular, la manivela de rotación del eje del astigmatismo, tenemos el nivelador visual, la polla o la barbilla, el mando de elevación apoya barbilla, el oclusor, el ajuste de enfoque, el mando de elevación vertical y por último la marca de la altura de los ojos. Muchas gracias. Bueno, pero ahora existe el autorrefractómetro que tiene queratómetro ahí mismo, es lo más moderno, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a ver adentro? Adentro vamos a ver las mirillas. Entonces las mirillas son 2 como círculos que podemos ver con unas, ¿cómo les explico? Aquí vamos a ver, mirillas. Mirillas del queratómetro. Es compacto.
para que vean lo que se tiene que ver, por si acaso algunos, bueno, ahora lo más moderno es el autorrefractómetro. Estos son los niveles. Miren, entonces dentro del queratómetro lo que vamos a ver, si están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí ven, Sí. chicos? Sí, Sí, licenciada. doctora. Sí, verán, ustedes le ponen cualquiera de los dos queratómetros, ¿no es cierto? Pueden encontrarse. Entonces, ustedes le ponen al ojito del paciente, así como que fuera un telescopio. Entonces, adentro lo que se va a iluminar estos círculos son las mirillas. Sí, la idea es que ustedes giran el horizontal o el vertical hasta unir el negativo con el negativo, el positivo con el positivo, ¿sí? Y tiene que ser en una sola, así, miren, así como que está unidito, así. Y tiene que ser clarísimo, o sea, no tiene que ser borroso como este, por ejemplo, que venía aquí arriba. Pues ahí van girando le van girando los grados, ¿ya? Y ahí obtenemos el K1 y el K2 como era, así, miren, este es el queratómetro. Entonces aquí tenemos el horizontal y el vertical y aquí le van girando de acuerdo a los grados. Eso es todo. No hay nada de en los dos. Ya, pero ahora lo más moderno es que hacemos en el autorrefractómetro que nos dice cuál es el K1 y el K2. Pero si alguna vez se encuentran con eso, lo que tienen que ver son estos círculos y unir negativos con negativos, positivos y ver los círculos bien claros. ¿Ya? ¿Quién más va a exponer? ¿Quién más preparó? ¿A qué nos en clases ahorita? ¿A las 10? Educación física, creo que tienen. ¿Qué tienen ahorita? ¿De qué tienen clases? Aquí no tenemos clase. Tenemos con usted. No, ¿quién falta un grupo más? ¿Alguien más preparó? ¿Tenemos algún grupo más? ¿Alguien más? ¿A quién nos le tocaba? Aniseconía y anisometropía no prepararon. O refracción, lensometría, alguien que haya preparado. Porque queratometría es Pazmiño, López y Moroso, porque no se acuerda. Sí. Anisecomía era para la próxima semana, Doc. Ya. Y nada más lo preparamos lensómetro, ¿no? Ya, entonces verán, la próxima semana vamos a ver anisometropía, aniseconía, lensometría, todo lo que falta, porque creo que ya nos terminamos. Sí, preguntas tal vez. Licenciada, sinometropía sí se preparó. Mi A grupo ver, sí. prepara. Entonces, Bueno. ya dame, pero dame un minuto.
Ya, ahí empieza para verte. Ya, buenos días doctora y buenos días compañeros. En esta mañana vamos a hablar sobre lo que es la anisometropía. El grupo está conformado por Alison Zictub, Erika Toscano y quienes habla Alex Camacho. A continuación mi compañera Erika va a empezar con la exposición. Bueno, vamos a hablar de la anisometropía. La anisometropía se define como aquella condición refractiva binocular en la que No veo la presentación, Erika, no veo. no se ve. Eso. ¿Cómo ven? Sí, doctora. ¿No? Sí se ve. Bueno, les decía que la anisometropía se define como aquella condición refractiva binocular en la que el error refractivo de un ojo, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo, difiere del otro y se considera clínicamente significativa cuando esta diferencia en el poder refractivo es de 1 dioptría o más en el componente esférico o cilíndrico. La anisometropía se presenta en pacientes que tienen el mismo defecto refractivo en los dos ojos, pero con distintos valores. Es decir, puede ser un ejemplo miopía, pero con distintos valores en ambos ojos, está claro. O cuando el paciente padece un problema refractivo diferente en cada ojo. Esto se da generalmente con miopía en un ojo e hipermetropía en el otro. Los síntomas que presenta un paciente con anisometropía pueden ser muy variados y van desde visión borrosa a dolores de cabeza, pasando por el estrabismo. El paciente también puede no presentar ningún tipo de síntoma. En caso de la diferencia entre ambos ojos sea de más de 3 dioptrías, podría generar una ambliopía. Y en caso de no ser corregida, el cerebro va a preferir mirar mejor, va a preferir mirar con el ojo bueno y así va a suprimir la imagen del otro ojo. Las personas con anisometropía podrían tener diferentes tamaños de lentes, algunas sentir la diferencia en el peso de un lado más que el otro. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos una lente con -1 y -3. Lo que nos quiere decir es que al momento de usar los lentes, el paciente sí siente esa diferencia de que una lente va a estar un poco más pesado de un lado. Bueno, también tenemos los tipos de anisometropía. A continuación, mi compañero Camacho. Ya. En los tipos de anisometropía el paciente puede presentar las siguientes combinaciones visuales, que es la anisometropía simple, anisometropía compuesta y anisometropía mixta. Simple es cuando uno de los ojos es emétrico, con visión normal, pero el otro es miope o hipermetro. En la anisometropía compuesta, esta cuando se refiere. Hola, ¿sí me escuchan? Ahí estás como que Hola. te va la señal, Alex. Sí, yo no puedo ver la presentación, Alex. No puedo, yo intento todo. Ya, la anisometría compuesta. Esta condición se refiere a cuando el efecto refractivo es el mismo en los dos ojos. La diferencia de grado es grande entre uno y otro. Y como último tenemos la anisometropía mixta. Es cuando cada ojo presenta un efecto refractivo diferente. Esto puede ser cuando un ojo es miope y el otro es hipermetro. Otra combinación podría ser, por ejemplo, cuando un ojo tiene una hipermetropía y el otro tiene un astigmatismo. También se va a hablar sobre las causas de la anisometropía. A continuación, mi compañera Alice. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las causas de la anisometropía. ¿Cuáles son las causas? La anisometropía puede ser congénita y aparecer desde muy pequeños o puede manifestarse en edades más adultas a causa de un traumatismo o cirugía de desprendimiento de retina. Hay que tener en cuenta que cuando la diferencia entre la graduación de un ojo y del otro es bastante considerable, la imagen que interpreta el cerebro también será heterogénea, por lo que puede derivar en otros problemas. En el caso de los niños, si no se corrige temprano, pueden originarse problemas comúnmente muy conocidos como el ojo vago, lo que puede provocar a su vez un estrabismo.
Otro de los problemas asociados a esta condición visual es la aniseiconía, que consiste en una alteración binocular causada por una diferencia en el tamaño de las imágenes recibidas. El tratamiento de la anisometropía. Para poder valorar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, es importante tener en cuenta una serie de aspectos, como son la graduación en cada ojo y la edad. La mayoría de anisometropías se tratan mediante gafas o lentes de contacto con la graduación correcta. Aquellos casos que presentan ojo vago se tratan mediante la combinación del uso de gafas con una graduación adecuada y un parche sobre el ojo sano, con el objetivo de obligar al otro ojo a esforzarse y por tanto a desarrollarse de manera correcta. También existen otras opciones, como por ejemplo ejercicios de terapia visual y la dilatación del ojo normal con atropina. Otro de los tratamientos recomendables para la anisometropía es la cirugía refractiva, puesto que se pueden eliminar las dioptrías de ambos ojos y puedes dejar de utilizar gafas de ver o lentes de contacto. El oftalmólogo especialista es la persona indicada en este tipo de técnicas, es la que para que mejor se adapte en cada caso. Gracias. A ver, les presento un caso clínico que tuve el otro día. ¿Verdad? Un paciente de 60 años, es abogado, muy jodido, en el ojo derecho. Él siempre usó lentes separados, uno para leer y otro para distancia, siempre. Necesitó una óptica X, un babahoyo. Entonces en la óptica, el lente que él usaba era +2 con -0.50 de ojo derecho y -1 con -0.50 de ojo izquierdo. Y con eso llegaba a una visión 20-25. En la óptica, al ver esta anisometropía, no le ponen la anisometropía, le ponen en el ojo derecho +2, -0.50, y en el ojo izquierdo le ponen +1, -0.50, disminuyendo la visión siquiera a 20-60, 20-70. Y lente progresiva. ¿Qué piensan ustedes? Con adición +3 en lente progresiva. Licenciada, No ¿qué es iba a la ver, última parte que no le entendí? no iba a ver nunca. Exacto. Y como y fue a reclamar los lentes, le volvieron a medir y le dijeron que estaba bien, que lo que el paciente tenía era glaucoma y que por eso no compensaba. Entonces el paciente, muy estresado, vino a este hospital para que le hiciéramos exámenes de glaucoma. Le buscamos glaucoma por todos lados y no encontramos todos los exámenes, presión normal. Entonces yo vi que él usaba lentes separados y vi que un ojo tenía +2 de hipermetropía y el otro era miope de -1. Le puse esos lentes y el paciente veía bien. Entonces le aconsejé, porque si el paciente ya tiene 60 años, no podemos quitar su lente separado, porque es difícil que se adapte a un lente progresivo con esas medidas si ya no se ha adaptado antes. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No podemos cometer ese error. Si vemos uno positivo y el otro negativo, no dudemos, puede ser una anisometropía. Tranquilamente hay que adaptar al lente y hay que adaptar el mejor lente para el paciente. Y no es por costo. O sea, yo sé que a ustedes les conviene vender un progresivo de $300 a un separado de $100, pero no, es el confort del paciente frente a este problema. El paciente, muy enojado, es un abogado, estaba en contra mía, más porque decía que no le detectaba a tiempo el glaucoma. Y el problema no era el glaucoma, el problema era su mala adaptación de lentes, sí, que le había costado más o menos como $350. Entonces, no tuve más que decirle que regrese a ese lugar y que le adapten bien su luna, que estaba equivocado, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes de esto? Es muy común. ¿Qué dice Paul? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera dado separados o progresivos? Separados, doctora, porque como por la edad, y si nunca he utilizado un lente bifocal o trifocal o el progresivo, iba a ser muy difícil a esa edad. Es como enseñarle a leer otra vez. Entonces no es recomendable. Incluso él hasta sin lentes podría haber leído de cerca, ¿no? Porque el miope tiene la facultad de acomodar la lectura. Entonces, sí, entonces podría de pronto leer sin lentes y solo tener su lente de distancia. Él decía, con este ojo yo veo de lejos, con este no veo. Con este leo, con este no leo. Entonces, señor, fácil, ahí justamente con esa respuesta del señor ya era fácil saber que era una anisometropía.
adaptar solo un lente de lejos y como era miope todavía compensaba al cerca o ponerle su lente de cerca que le faltaba, pero explicarle. Entonces yo le expliqué cómo funcionaba su ojo, de lo complicado que era, pero que él no debía gastar en un lente tan caro porque no se iba a adaptar. Entonces hay que pensar mucho en los anisométricos, en adaptar lentes progresivos, ¿no? Ahora, la solución sí es la cirugía refractiva solo de un ojo, pero recuerden que la cirugía refractiva compensa de lejos, no de cerca. O sea, tenemos que adaptar el lente de cerca para que el paciente esté más satisfecho.